Que tenemos una invitada en nuestro living en vivo, es Tamara Tarasiuk, es abogada senior de Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos, que está haciendo todo un trabajo con muchos antecedentes y hace mucho tiempo en Venezuela. Así que bienvenida, Tamara. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y a la crisis institucional, a un gobierno no reconocido por numerosos estados, incluida la Argentina, ¿cómo se calificaría la crisis humanitaria que forma parte de este momento de Venezuela en base al trabajo que están realizando, doctora? La crisis humanitaria que hoy está viviendo Venezuela no tiene ningún precedente en la región. Es una crisis donde nosotros podemos documentar con datos duros que ha habido brotes de enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela y que son prevenibles por vacunación, como sarampión o difteria. Hay brotes altísimos de casos de malaria y tuberculosis. Estamos hablando de casos que, por ejemplo, hace unos años en Venezuela habían 39.000 casos de malaria, el último año hubo casi 500.000 de casos de malaria. Y además estamos ante una situación donde, por ejemplo, los pacientes con VIH, la gran mayoría de los pacientes, casi el 90%, no tiene acceso a medicamentos antirretrovirales. Todo esto sumado a un enorme déficit de alimentos que hace que esté en aumento la desnutrición, incluyendo la desnutrición infantil. Bueno, situaciones sumamente riesgosas, por donde se las mire. Así es, porque para muchas personas en Venezuela que hoy tienen una enfermedad que en otros países es tratable, hoy enfrentan una sentencia de muerte que además se ve menoscabada mucho más por la crisis alimentaria, porque pacientes que además de no poder conseguir medicamentos no tienen la posibilidad de alimentarse como corresponde, ponen en mayor riesgo su salud. Y en los números, ¿cómo se ha ido agravando esta situación? ¿Cuál es el análisis que ustedes vienen realizando? Y los datos duros son limitados porque una de las cosas que hace el gobierno es ocultar la magnitud de la crisis. Los datos que existen son datos que nosotros pudimos ir recabando de distintas fuentes de, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que demuestra estos datos que te mencionaba de malaria. En el caso de sarampión o difteria, son enfermedades que, como les decía, no existían en Venezuela. Durante muchos años no hubo ni sarampión ni difteria y hoy hay más de 7.000 casos de estas enfermedades. Y esto se disparó en el 2016-2017. Y estamos viendo casos de estas enfermedades en países vecinos, de venezolanos que transportan estas enfermedades, y esto es evidentemente un problema de salud pública que ya está cruzando las fronteras. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer un relevamiento, un trabajo de campo ustedes? Así es. Yo estuve hace no mucho en la frontera de Brasil y Venezuela, en la frontera de Colombia y Venezuela, entrevistando a venezolanos que cruzan la frontera para quedarse y seguir a otros países, incluyendo a la Argentina, y otros que cruzan en Colombia. Se ve mucho lo que es la migración pendular. Entonces hay venezolanos que cruzan a vacunarse, hay un puesto de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud y luego regresan a Venezuela o a comer. Hay un comedor administrado por la Iglesia Católica que le da de comer a más de 2.500 venezolanos todos los días, que cruzan a alimentarse y a volver a su país. El Grupo de Lima, además de desconocer que mañana asume Nicolás Maduro como presidente de Venezuela nuevamente, ha solicitado que el gobierno venezolano permita la ayuda humanitaria. ¿Con qué barreras se encuentran a la hora de intentar ayudar a la gente que no la está pasando bien? La primera barrera es que el gobierno hasta la fecha de hoy niega que está enfrentando una crisis humanitaria. Durante mucho tiempo negaba que había un problema, absolutamente. Decían que acá no pasaba nada, que era todo un invento nuestro y de otras organizaciones. Eso cambió gradualmente el año pasado ante la evidencia de estos números y de la gente que se va con su testimonio y que cuenta la historia de lo que está pasando realmente. El gobierno empezó a cambiar el discurso, a decir que lo que hay es una crisis económica que es causada por las sanciones de Estados Unidos, la intervención de otros gobiernos. Pero la consecuencia es que no hay un diagnóstico claro de la magnitud del problema y que no hay suficiente ayuda humanitaria que esté entrando al país. Las organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras no pueden operar abiertamente en Venezuela, no pueden decir lo que están viendo, les confiscan material, no los dejan ir de un lugar al otro dentro del país, entonces tampoco pueden hacer su trabajo humanitario. Me imagino la impotencia que deben sentir de ver semejante cuadro, semejante escenario sanitario, humano, y no poder intervenir, no poder ayudar.
Es difícil, pero justamente por eso es que hacemos este trabajo de documentación, para que la realidad no se niegue, y no se puede tapar con un dedo los datos duros, ¿no? Si uno entra en una discusión de opiniones o de anécdotas, no vamos a llegar muy lejos, aunque las historias son realmente muy conmovedoras. Como cualquier persona que habla con un venezolano que está saliendo se va a dar cuenta, lo que nosotros tratamos de hacer es identificar los datos duros que el gobierno no puede negar. Y en gran medida por eso hubo este pequeñísimo cambio hacia reconocer que hay una crisis económica, y eso permitió que ingresase un poquito de ayuda humanitaria a través de Naciones Unidas. Pero es ínfimo comparado con la necesidad que está pasando el pueblo venezolano hoy. Se sobreentiende que si mañana Nicolás Maduro asume, a pesar de este rechazo a nivel internacional, no va a cambiar nada, o al menos no hay expectativas de que cambie. ¿Cómo creen ustedes va a continuar la relación con el gobierno? El gobierno de Venezuela hoy tiene menos legitimidad que nunca. O sea, no ha habido un momento en el cual existan tantas democracias a nivel global que desconozcan la legitimidad del gobierno de Venezuela. Y eso es porque las elecciones del año pasado no fueron ni justas ni limpias. La gran mayoría del pueblo no quiso ir a votar, y quienes fueron a votar en gran medida fueron a votar condicionados por el hambre. Porque en Venezuela se usa el hambre como un mecanismo de control político y social. ¿Hubo manipulación? Hubo manipulación en algunos casos y no hubo un voto genuino. Claro. ¿Y cuál puede ser el porvenir entonces? Ojalá yo supiera No, qué es lo que va a pasar. Con este cuadro de situación. La única salida posible a esto tiene que venir de la mano de una enorme presión internacional. El comunicado del Grupo de Lima de la semana pasada fue significativo, no solo por lo que dijeron con relación a la asunción de Maduro de mañana, sino que por primera vez claramente los gobiernos de la región, incluyendo Argentina, dijeron que van a contemplar la imposición de sanciones dirigidas a funcionarios públicos venezolanos implicados en estos abusos. Entonces, el hecho de que hayan dicho que van a considerar cancelarles la entrada al país, congelar los bienes en estos países, es un mensaje fuerte y contundente que es muy importante. Hace unas horas habló Nicolás Maduro a propósito de estas repercusiones que hay en todo el mundo acerca de su asunción, de reasumir el gobierno. ¿Le parece que compartamos y escuchemos lo que dijo el presidente de Venezuela en las últimas horas? ¿Cómo no? Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que ha hecho el Cartel de Lima de ordenar el derrocamiento del gobierno legítimo constitucional de Venezuela está en marcha. Está en marcha un golpe de Estado en Venezuela. Vamos a ver qué fuerza tiene. Lo digo con mi corazón abierto a un país entero, porque yo no puedo mentirle a nadie. Compañeros civiles y compañeros militares, hombres y mujeres del pueblo, está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el Cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Bueno, también hay una declaración, hay manifestaciones de diputados del Parlasur, la Iglesia también tiene su rol en toda esta situación, en este cuadro, ¿no? Y otra de las consecuencias de este régimen de gobierno es la tortura a militares y la persecución a familiares. Hay un informe en las últimas horas que ustedes han dado a conocer a propósito de la conspiración de la que continúa hablando Nicolás Maduro. ¿En qué consiste? ¿Qué resultados arrojó? Nuestro informe documenta casos de militares que fueron detenidos y torturados, militares acusados de supuestas conspiraciones, casos de familiares que se llevaron cuando no encontraban a los implicados en los casos de conspiración. Estas personas fueron detenidas, sometidas a abusos espantosos como asfixias, descargas eléctricas, golpizas brutales, amenazas de muerte, detenidos en centros de detención, en gran parte, la mayoría de ellos detenidos dentro de los servicios de inteligencia militares de Venezuela. Estamos viendo cada vez más un aumento en la participación de los servicios de inteligencia militares en estos abusos. Estas personas fueron detenidas sin tener acceso a sus abogados y a sus familias por días, les prohibieron acceso a tratamiento médico.
durante los periodos de su detención, y todo sobre la base de acusaciones como las que dijo Maduro en televisión, que en el expediente y en las audiencias no tienen ningún sustento legal. Bueno, evidentemente es una realidad sumamente compleja. Ojalá entonces operen de alguna manera estas presiones internacionales para que cambie la situación, ¿eh? Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias.